La palabra del Señor nos dice allí en el libro, ¿verdad?, de Eclesiastés 7:8, mejor es el fin, ¿verdad? Eclesiastés 7:8 dice la palabra del Señor, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de corazón. Yo me preguntaba el otro día, ¿por qué es mejor el fin que el principio? ¿Por qué es mejor el fin que el principio? Y ahí mientras, ¿verdad?, veíamos en la palabra del Señor, yo, ¿verdad?, pensando ahí de la Escritura y lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, empezamos a sacar algunas conclusiones, algunas verdades, ¿verdad?, acerca de este tema que es tan importante. Y yo creo que nos puede servir de ayuda, de ejemplo, de bendición este día de hoy, ¿verdad? Al final de este año. Número uno, quiero decir que el fin del negocio es mejor que su principio porque podemos juzgar, queridos amigos, todo el panorama del último año pasado. ¿Verdad? Desde el año pasado hasta este año podemos ver, ¿verdad?, como decía el canto ahí, las luchas, los pleitos, los problemas, las dificultades de la vida. Podemos ver ahí las cosas que nos han pasado, que nos han sucedido, y podemos entender, ¿verdad?, las pruebas, los castigos que hemos tenido en la vida, ¿verdad? Yo y usted podemos considerar todo el panorama de nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted se pone a considerar el panorama de la vida de Adán, ¿verdad? Adán empezó bien al principio, pero terminó mal, terminó fuera del jardín de Edén. Abraham, ¿verdad?, empezó obedeciendo al Señor, se desvió un poquito, pero después entró al camino una vez más y terminó siendo una nación para Dios. Vemos la vida de José, el panorama, ¿verdad? El fin de un negocio, el fin de un año, el fin de una vida nos enseña, ¿verdad?, el progreso o el fracaso de una persona. ¿Verdad? Podemos ver a José. José, dice la Biblia, que la mano de Dios estaba sobre él. Sabemos que, ¿verdad?, José, Dios estaba con él. Si estaba en la cárcel, Dios estaba con él. Si estaba trabajando, Dios estaba con él. Si estaba en el campo, Dios estaba con él. Porque había algo especial en la vida de José. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que José, ¿verdad?, empezó allí confiando en Dios, ¿verdad? Le fue mal al principio, ¿verdad? Batalló un montón, pero al fin de su vida, él terminó un éxito, él terminó siendo alguien especial para Dios, para el pueblo de Dios, y él glorificó al Señor. José, podemos ver las victorias que él tuvo en contra del pecado, en contra de la duda, en contra de las adversidades que le venían y que estaban pasando en su vida. Él quizá no entendía todo, pero un día, al fin, él lo entendió. ¿Verdad? Usted no sabe por qué se murió su esposa. Usted no sabe por qué se murió su esposo. Usted no sabe por qué se murió su hijo. Usted no sabe por qué quizá le ha pasado lo que le ha pasado a usted. Pero, querido amigo, al fin, algún día usted va a ver hacia atrás y usted va a saber por qué le pasó y usted va a ver todo el panorama. Mientras yo miro la vida de Josué. Josué, ¿verdad?, no entendía todo lo que Dios le decía, pero él era obediente. Él era obediente. Y Josué tuvo victoria tras victoria tras victoria. Y ahora podemos ver el panorama del fin de la vida de Josué. Cómo Josué terminó un éxito, él y su familia, sirviendo al Señor, ¿verdad?, toda su vida. Dice la Biblia que todo lo que Dios le dijo a Josué que hiciera, él lo hizo. Ahora podemos ver la vida de Saúl. Saúl empezó bien. Samuel le dijo a Saúl cuando eras pequeño en tus ojos, hijo, ¿verdad?, Dios te hizo rey sobre Israel. Cuando eras pequeño, ¿verdad?, Dios te hizo rey. Sí salió a la batalla, tuvo una victoria y después ahí, ¿verdad?, empieza a vacilar con la obediencia y empieza a ser un poco terco y empieza a obedecer al pueblo y empieza a querer agradar al pueblo en vez de agradar a Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos los resultados de ese pobre hombre, como
cómo Dios le quitó el reino, cómo Dios, ¿verdad? Le mandó un espíritu malo y todos los días ese espíritu malo le atormentaba, ¿verdad? ¿Por qué podemos ver, verdad? Porque cuando usted es desobediente y rebelde, usted obedece al diablo, ¿verdad? Usted obedece a la carne, usted obedece al mundo, usted obedece a los amigos en vez de a Dios, y por eso muchas veces le va a ir mal y va a terminar mal. La obediencia, no importa qué duro sea, ¿verdad? ¿Usted cree que le fue duro a Abraham dejar sus padres y toda su parentela para obedecer a Dios? ¿Usted cree que le fue duro caminar 700 millas ahí desde Ur de los Caldeos a Israel? ¿Usted cree que le fue duro llevar a su hijo, ofrecerlo a un cerro ahí, por el único hijo? Así le fue duro, pero él obedeció. Él obedeció. Y querido amigo, cuando usted obedece, créame lo que le estoy diciendo. Usted dice, pastor, yo quiero bendición. Yo pido una bendición. Dios no le va a bendecir a usted si usted es rebelde, si usted es desobediente. Dios no va a bendecir su matrimonio si usted es desobediente, mujer. Dios no va a bendecir su matrimonio, hombre, si usted es un rebelde y trata a su esposa como un trapeador, ¿verdad? O como una escoba allí, ¿verdad? Y usted menosprecia a sus hijos. Dios no va a bendecir a unos hijos rebeldes, cabezones, ahí que les gusta andar en el pecado y en rebeldía, ¿verdad? Y con sus pantalones aguados y los pelos parados. Y Dios no va a bendecir a jóvenes mundanos. El que se hace amigo del mundo, dice la Biblia, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuándo vamos a aprender, queridos amigos, que no podemos vacilar con Dios? Dice la Biblia que no nos podemos burlar de Dios. Hay tanta pobre gente, ¿verdad? Ay, pues yo quiero que Dios me bendiga. Y yo quiero que Dios... Sí, Dios te quiere bendecir. Que dice la Biblia ya en Jeremías 29:11, que Dios desea, Dios tiene una bendición para ti, ¿verdad? Lo que Dios piensa, ¿verdad? Para ti son cosas buenas, y bendición, pero tú no quieres obedecer a Dios. Dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, ¿verdad? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, para daros el fin, para daros el fin, para daros el fin que esperáis. Si tú quieres bendición, entonces tienes que obedecer lo que dice, ¿verdad? Ahí, Deuteronomio 28, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Si obedeces, todas estas bendiciones te seguirán, tus animales, tus hijos, tu salud, tu familia, va a ser bendecida. Pero si tú quieres una maldición, entonces nomás desobedece todo lo que yo te digo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que no debemos de menospreciar la casa del Señor, como muchos tienen por costumbre faltar a la iglesia. Oh, cuando necesitas trabajo, vas a la iglesia. Yo quiero una bendición, pastor, ¿verdad? Pero ahí nomás tienes dinero, ya te olvidas de ir al miércoles al culto de oración. Te olvidas de ir a la visitación. Te olvidas de ir al culto de oración. Te olvidas de ir a ganar almas. Te olvidas de dar diezmos, ¿verdad? Y la cosa es, querido amigo, usted está trayendo su propia maldición sobre su vida. Usted no se puede burlar de Dios y esperar que Dios le ayude a usted. Tantas veces, tantos hermanos, ay pastor, oren que Dios me dé un buen trabajo, que Dios bendiga mi negocio, ¿verdad? Pero no quieres ir a ganar almas. Quieres la papita, quieres los verdes, ¿verdad? Quieres los dólares, quieres todo, pero no quieres obedecer a Dios. Querido amigo, David empezó bien, pero David empezó a ser chueco. David se empezó a dejar llevar por sus ojos, por sus pasiones carnales. Y a David, después de que él se dejó llevar por sus pasiones, y él cometió adulterio, y él mató a Urías, el Señor dice, hey David, tú has menospreciado mi palabra. Tú has menospreciado, David se orgulleció. Por eso dice la Biblia, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Querido amigo, la razón que usted no obedece a Dios y se deja llevar por sus amigos, sus pasiones, su carne, es porque usted es orgulloso. Y muchas veces pensamos que vamos a hacer las cosas mejores y nos va peor la cosa. El Señor viene a David y le dice, ¿sabes qué? La espada, chavo,
no se va a apartar de tu casa porque tú te volviste un engañador, te volviste un asesino, un adúltero, ¿verdad? Ahí en tu corazón fabricaste el adulterio, fabricaste ahí, ¿verdad? La maldad, el herir a tu amigo y a tu vecino, ¿verdad? Que te servía a ti. El que paga un mal por bien, le va a ir mal. David, un tremendo hombre, pero echó a perder su fin. ¿Cómo terminó Salomón? Oh, Salomón empezó a todo dar. Salomón empezó a edificar el templo y nombre que su padre le dejó toda clase de oro, de plata, de palo, de madera, todo listo para hacer el templo. Estaba suavecita la cosa. No tuvo que hacer mucho esfuerzo el muchacho. Pero nomás ahí empezó, ¿verdad? No tenía nada para hacer entonces. Y entonces empezó a ver las mujeres. Empezó a buscar una mujer y otra mujer. Y ese chavo, ¿verdad? Se adquirió 1000 mujeres para él mismo. Y nunca estuvo satisfecho. ¿Qué decía el predicador? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Yo por eso le digo a los hermanos de la iglesia, una mente desocupada es la jaula donde juega el diablo. Querido hermano, usted métase en el ministerio, no sea perezoso, ¿verdad? Gane almas, no se quede sentado ahí en la oficina todo el día, salga a visitar a los pobres, salga a los hospitales, salga a los funerales, haga algo. Tanto predicador hoy en día cayendo en adulterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de estar trabajando se llevan viendo ahí mugrero en internet, se llevan viendo ahí, ¿verdad? Cosas sucias en sus teléfonos y se llevan viendo cosas perversas, ¿verdad? Que no deben de ver. David se quedó dormido cuando debía estar trabajando. ¿Cómo le fue a David? Le fue mal. ¿Cómo le fue a Salomón, queridos amigos? Dice la Biblia que todo lo que sus ojos deseaban se lo daba. Se volvió un hombre completamente egoísta. Egoísta hasta las cachas. Todo lo que sus ojos querían se lo daba, la carne. Y al final se da cuenta el chavo que lo importante era obedecer a Dios. Que lo importante era temer a Dios y guardar sus mandatos. Decía, al final de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin, se dio cuenta que al fin de su vida, Salomón ahí murió como a la edad de 58, 59 años. Se dio cuenta el chavo al fin. ¿De qué? De que no vale la pena desobedecer a Dios. El obediente tendrá bendiciones, el desobediente maldiciones. El camino ancho, querido amigo, termina en destrucción. El camino angosto termina en vida. El camino del sabio termina en larga vida, riquezas, honra, gloria. El camino del necio termina en destrucción y termina en muerte. Usted dice, pastor, ¿por qué es mejor el fin? Porque es lo que Dios desea. Número 2. Dios desea el fin. La razón que Dios le dice al hijo que obedezca a su padre es para que al fin tenga larga vida y le vaya bien. La razón que Dios le dice al hombre que diezme es para que al fin tenga bendición. La razón que Dios le dice al hombre que vaya a ganar almas es para que vuelva con el gozo de su salvación. La razón que Dios le dice a usted, querido amigo, que vaya a la iglesia es para que usted obtenga un testimonio. Hermanos, Dios está interesado en el fin. ¿Verdad? Usted y yo a veces decimos, ay, es duro diezmar, y es duro, y es duro. Y a veces sí es duro, hermanos. ¿Para qué sacarle la vuelta a la cosa? Sí es duro, sí es difícil. Pero considere el fin. ¿Usted quiere el fin o usted quiere el principio? Dice la Biblia que los que se van detrás del dinero. ¿Cuál es el fin de los que se van detrás del dinero? Caen en muchas tentaciones locas. ¿Tantos hombres no saben? ¿Verdad? Póngase a considerar, querido amigo, el fin de sus acciones. Lo que usted está pensando hacer, en qué camino va. Póngase a pensar de el fin. Tanta gente nomás acumulando para esta vida. Acumulando y acumulando y acumulando. Yo he sepultado a hombres pobres y a hombres ricos. Y la cosa que encuentro es esta: que el hombre rico como el pobre mueren igual. Y no se lleva nada con eso. Pablo dice, hey, a este mundo vinimos sin ropa, sin nada, y sin nada nos vamos a ir, compadre.
Es una bendición poder servir a Cristo, invertir para misiones, invertir en autobuses, invertir en benevolencia, invertir en los hospitales, invertir en el ministerio y la obra del Señor. El fin es mejor que el principio. El pródigo se dio cuenta que el fin del pecado trae basura. Allá en el chiquero Los Puercos, joven, ayer me decía un joven, hey, esa vida de andar de partying, esa vida de andar de pleito, esa vida de andar con nomás ahí con unas viejas en la calle, esa vida de andar nomás de loco, no sirve para nada. Qué bueno que los jóvenes